Encuentro 7 AM. Un micro inspirado en la visión de Abel Mata. Voces de la comunidad agropecuaria para iniciar la jornada. Hola, ¿cómo les va? Iniciamos el último tramo de marzo en esta segunda temporada de Encuentro 7 AM, el espacio donde nos articulamos con las voces protagonistas del desarrollo, la investigación y la extensión rural. Como siempre, a través de la plataforma agrocomunitaria y en el aire de Unnova Radio, La Posta de Lincoln y Radio Viamonte. En el cierre del ciclo 2025 tuvimos una larga entrevista con Elvio Cernari, productor chacarero de la zona de Bolívar, que además de contar con una larga trayectoria como dirigente rural federado, a partir de su transición agroecológica en el establecimiento propio, comparte experiencias y reflexiones en distintos encuentros que promueve la Comisión de Asociados del Banco Credicop en toda la región. Hijo de productores, vinculado a la vida en la ruralidad, la adopción de prácticas agroecológicas fue vivida como una transición natural, con su historia familiar y comunitaria. Escuchamos a Elvio Cernari. Bueno, primero que mi historia familiar, personal y de contexto viene de antes de la agroecología. De hecho, vengo de una chacra muy típica de la pampa húmeda, por decirlo de una manera, ¿no? Porque podría usar otras palabras, pero es bastante típica de la pampa húmeda la chacra familiar de la que soy parte. Y entonces ya la mirada sobre las cuestiones sociales, sobre el cuidado del suelo, sobre el cuidado del ambiente, la importancia de las cuestiones culturales que rodean al ámbito de los chacareros pequeño y mediano en la pampa húmeda, ya tiene que ver con mi esencia, ¿no? Con quién soy. Entonces la agroecología ahí no... como que no es una cosa que es absolutamente nueva. Hay algunos de los conceptos de la agroecología que en realidad han sido transmitidos de generación en generación en mi familia y como en la mía en muchas otras. Las historias que cuentan sobre transiciones agroecológicas son tan diversas como las personas y los grupos que las llevan adelante. Sin embargo, en todas las situaciones, un malestar, una falta de respuesta de la práctica productiva, a las coyunturas que pueden estar vinculadas a lo climático, lo financiero e incluso lo político, son detonantes de un proceso que no solamente es productivo, sino que fundamentalmente atraviesa un cambio en el sentir, el pensar y el hacer. Así nos los contaba Elvio, el protagonista de este capítulo. Y en 2017, cuando yo hago la transición personal y termina eso en la situación de que en la chacra se haga agroecología, la inundación era brutal en 2017, en un contexto donde teníamos las vacas y teníamos los molinos y los alambrados y estaba la infraestructura ganadera, o sea, no es lo mismo que en el norte de la provincia de Buenos Aires, si querés, en una zona más agrícola, pero la realidad mía es que el clima nos estaba dando unos sopapos, digamos, nos estaba dando una pelea, y la resistencia a las malezas, el aumento de la cantidad de insumos por hectárea, todo el tiempo estar pensando en cubrir la cuenta corriente, el aumento de los costos, la ansiedad por cubrir las rentabilidades necesarias, la dependencia de insumos, la dependencia de proveedores, las dificultades para pensar estructuras de semilla de uso propio. Toda esa cosa me fue llevando, y lo mismo le pasa a otros productores que hacen agroecología, a generarse la pregunta, che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este contexto? ¿Qué pasa con el modelo productivo? ¿Qué podemos hacer en función de lo que pasa? Esas preguntas que me llenaron toda la esencia, me movieron. Y a todo le pasa más o menos parecido. Juan Kier era un referente de la agroecología, decía... no conozco a nadie que vuelva, ¿no? Una vez que entra en la agroecología, no conozco a nadie que vuelva. No conozco a nadie que se funda, decía Juan Kier, ¿no? Y yo tampoco. Consultado sobre lo estrictamente productivo, le pedimos a Elvio Cernari que nos describa cuáles fueron los principales desafíos que debió afrontar en su unidad productiva cuando inició la transición hacia la agroecología.
Bueno, nosotros nos dimos cuenta de varias cosas en ese proceso. Algunas son buenas, algunas no son tan fáciles. Por ejemplo, en la agricultura encontramos mayores dificultades en los cultivos de verano que en los cultivos de invierno. En la ganadería salimos del esquema de confinamiento, aunque fuera en el caso nuestro parcial, hacia un sistema absolutamente pastoril. Empezamos a pensar en las virtudes de los procesos en general, y a esos suelos más degradados por la agricultura los transformamos en ganaderos. Sabemos que es un proceso lento, pero virtuoso. Al momento de gestionar, la agroecología ha facilitado procesos tanto productivos como asociativos en la cadena. Y como describe Elvio Cernari, una mayor adaptación a los eventos meteorológicos extremos que tanto afectan a la producción agropecuaria. Lo que notamos va por varios lados. Una es la independencia de los insumos, que es casi total. Tenemos algunos insumos hasta que los generamos nosotros mismos, como biofertilizantes, inoculantes, los generamos en la chacra. No es nada complejo, la verdad que bastante simple. Tenemos un asociativismo, por decirlo de una manera, que rodea la agroecología, no en el caso particular, sino ya ahí pienso un poco más ampliamente, que es muy notorio respecto de los bioinsumos. Y entonces, a partir de todo eso, vemos el cambio también en la relación con la producción. Pasamos a conceptualizar más que producción de alimentos y no producción de commodity. Empezamos a pensar la economía mucho más ampliamente, y particularmente en lo productivo. Una de las cosas que vemos es que impactan menos las sequías y las inundaciones en los procesos agroecológicos. Y es simple, en la teoría está sostenido eso, pero lo vemos en hechos concretos, ¿no? Encharcamiento mucho menor en campos que se hacen agroecología en 7, 8 años, comparado con un campo de vecino que tiene una buena, y entre comillas, rotación agrícola, y se encharca más, porque además consume menos agua, pero además tiene mucho menos vida, tiene menos capacidad de retener el agua en los procesos de sequía, porque el tipo de partícula de suelo, cómo se liga, se modifica. Bueno, es una cosa muy interesante lo que pasa. Cambiamos la conceptualización de lo que sería el concepto de maleza por plantas que crecen por algo, que son espontáneas, que muchas veces las podemos aprovechar en el proceso productivo. Será hasta el próximo encuentro. Te recordamos buscarnos como plataforma agrocomunitaria y suscribirte para recibir los contenidos directamente en tu dispositivo. Agradecemos como siempre el acompañamiento de Nupro Agro y Farmers Market y a quienes nos comparten y aportan ideas, contenidos para estos encuentros. Estuvimos en la producción Luis Fernández y quien les habla, César Baldoni.